Hola, en este video voy a hablar acerca de cómo nombrar compuestos químicos. Para esto hay tres opciones diferentes. Están dos que están basadas en los estados de oxidación de los átomos y otro que está basado únicamente en la fórmula del compuesto. Vamos a ver un ejemplo de cómo se llamaría este compuesto en cada uno de los tres métodos. El primero es el tradicional, que explicaré más a fondo a continuación. En la tradicional se llamaría óxido férrico. El siguiente, que también está basado en los estados de oxidación, es la nomenclatura Stock. Esta se llamaría óxido de hierro y entre paréntesis 3. Este 3 simboliza el estado de oxidación en el cual se encuentra el hierro. El oxígeno, como dije en mi video anterior, siempre tiene estado de oxidación -2. Por esta razón, al tener -2, el estado de oxidación necesario que tenga el hierro para que este compuesto sea neutro es 3. Por esta razón, en la nomenclatura Stock lleva 3. Y la otra es la fórmula del compuesto y se llama nomenclatura sistemática. Acá podemos ver que hay 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de hierro, por lo cual esto se le llama trióxido de hierro. Ahora voy a decir más acerca de la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional usa determinadas terminaciones para mostrar qué estado de oxidación tiene el elemento. Las terminaciones que usan en orden de cuál es el mayor estado de oxidación son estas: per, luego el nombre del elemento y luego ico. La siguiente es ico, la siguiente es oso, la siguiente es hipo, luego el nombre del elemento y el oso. Sabemos que no todos los elementos tienen 4 estados de oxidación. Por esta razón hay un orden de prioridades. Si el elemento solo tiene un estado de oxidación, se pone ico. Luego, si tiene 2 estados de oxidación, se elige entre ico y oso. Si tiene 3, se elige entre los dos que dije anteriormente, hipo y oso. Y por último, si tiene los 4, es en este orden. Para los elementos que tienen 5 estados de oxidación no hay un consenso claro. Hay algunos que dicen que se use el oso para 2 estados y hay otros que se dice que se ponga primero hiper y luego el elemento y luego ico. Sin embargo, como no hay un consenso definido, se suelen usar las otras nomenclaturas. Una forma fácil de saber los estados de oxidación de algunos elementos está acá. Los elementos del grupo 1 tienen de estado de oxidación 1. Los del grupo 2 tienen como estado de oxidación 2. Los del grupo 3 tienen los números impares desde el 1 hasta el 3, es decir, el 1 y el 3. Los elementos del grupo 4, los números pares del 1 hasta el 4, que son el 2 y el 4. Los del grupo 5 tienen los números impares hasta el 5, 1, 3 y 5, y así sucesivamente. Estos son positivos y hay un estado negativo para ellos. Para los del grupo 5 es -3, para los del grupo 3 no hay porque no tienen más electronegatividad que los otros elementos. Para los del grupo 6 es -2 y para los del grupo 7 es -1. Esto es porque si los elementos del grupo 7 se les da un electrón más, pasarían a tener su configuración de gas noble. A los del grupo 6, si se les dan 2 electrones, pasaría lo mismo. Y así. Sin embargo, solo se cumple para estos últimos 3. Y también para el átomo del carbono en particular, porque este tiene más electronegatividad que los demás. Sin embargo, como decía, para estos elementos se cumple que también tienen un estado de oxidación negativo, correspondiente al número de electrones que les faltan para tener su octeto lleno. Ahora vamos a ver más acerca de la nomenclatura de los diferentes tipos de compuestos. El primer tipo de compuesto que vamos a ver cómo nombrar son los óxidos. Son compuestos de cualquier elemento con oxígeno. Para nombrarlos se hace de una forma diferente dependiendo del tipo de nomenclatura. En todas empieza por óxido, pero luego varía. En la nomenclatura tradicional se dice luego el elemento con la terminación, como expliqué anteriormente. En la nomenclatura de Stock se dice óxido de elemento y entre paréntesis se escribe el estado de oxidación de dicho elemento en números romanos. Y en la nomenclatura sistemática se dice N-óxido de M elemento, donde N y M son las terminaciones que corresponden a los diferentes números. Vamos a ver un ejemplo. Para nombrar este compuesto, lo primero que hay que hacer es determinar los estados de oxidación de cada uno de los átomos. Como sabemos, el estado de oxidación del oxígeno siempre es -2. Y para que la molécula sea neutra, el selenio debe tener como estado de oxidación 4. Vamos a ver que los estados de oxidación que tiene el selenio se pueden ver en una tabla periódica y son 2, 4 y 6. Por esta razón, como hay que elegir entre 3 estados de oxidación, se empieza. Si hay solo uno es ico, si hay 2 es hasta oso, si hay 3 es hasta hipo-oso. Entonces tendremos que elegir cuál corresponde a este. Este es el segundo, por lo cual la terminación que correspondería sería oso.
En ese caso, tendremos que en la nomenclatura tradicional esto será óxido selenioso. En la nomenclatura stock es óxido de selenio y entre paréntesis en números romanos el 4, que corresponde al estado de oxidación del selenio. Y por último, en la nomenclatura sistemática tenemos dióxido porque hay dos átomos de oxígeno de selenio. También se puede decir monoselenio, pero cuando es uno solo se puede omitir esa parte. Ahora vamos a ver otros compuestos, los hidruros. El siguiente tipo de compuesto que vamos a ver son los hidruros. Los hidruros son compuestos de hidrógeno con un elemento que tenga menor electronegatividad que el hidrógeno. A esta clase de compuestos se le llaman metales. Por su parte, los no metales deben ser entonces los compuestos que tienen una mayor electronegatividad que el hidrógeno. Esto es importante porque como tienen menor electronegatividad, la carga con la que queda el hidrógeno es -1, no +1. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver ahora que la nomenclatura es similar a lo de los óxidos. Todas empiezan por hidruro y tienen las diferencias que tienen los óxidos entre los diferentes sistemas. Vamos a ver un ejemplo para nombrar este compuesto. Nuevamente, lo primero que vamos a hacer es hallar los estados de oxidación. Luego, ver entre los estados de oxidación del mercurio qué puesto ocupa el 2. Hay dos estados de oxidación diferentes y el 2 es el mayor. Por esta razón, la terminación correcta es mercúrico. Entonces tenemos que en nomenclatura sistemática será dihidruro de mercurio, porque tiene dos átomos de hidrógeno y uno de mercurio. En nomenclatura stock será hidruro de mercurio 2, porque es el estado de oxidación del mercurio. Y en la nomenclatura tradicional, hidruro mercúrico, por lo que dije inicialmente. Ahora vamos a ver qué pasa cuando los compuestos no tienen una menor electronegatividad que el hidrógeno. Pero antes debo hablar acerca de los hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos de un radical OH con un metal. Esto es un oxígeno unido directamente a un hidrógeno. Como sabemos que el hidrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, entonces su carga debe ser positiva, +1. Y el oxígeno siempre lleva estado de oxidación -2. Por esta razón, la carga neta de este radical será -1. Vamos a ver cómo funciona eso en un ejemplo. Para nombrar este compuesto se hace lo mismo que llevamos haciendo anteriormente, que es primero poner los estados de oxidación y como dije, esto debe llevar un estado de oxidación -1. Por tanto, el estado de oxidación del teluro para que esto sea estable debe ser 2. Ahora se compara esto entre los distintos estados de oxidación que tiene el telurio y se ve que este es el menor de todos entre 3, lo que hace que la terminación correcta deba ser hipo-oso. De este modo tenemos que en la nomenclatura tradicional su nombre será hidróxido hipotelurioso, en la nomenclatura stock hidróxido de telurio 2 y finalmente en la nomenclatura tradicional será dihidróxido de telurio. Los siguientes compuestos son más difíciles y en uno de ellos, en los ácidos, solo se utilizan la nomenclatura tradicional. Los ácidos son compuestos de hidrógeno y oxígeno con un no metal. Son similares a los hidruros, que tienen hidrógeno y oxígeno, pero con un metal. Y a diferencia de estos, la cantidad de hidrógeno no es igual a la cantidad de oxígeno. Vamos a ver un ejemplo, que es HClO4. Se ponen los estados de oxidación y se ve que entre los estados de oxidación del cloro, este es el mayor de 4. Por esta razón, en la nomenclatura tradicional, esto será ácido perclórico. Como dije anteriormente, no se usa la nomenclatura de otros tipos. Podemos ver que en la nomenclatura de stock, por ejemplo, esto sería fácil de nombrar. Sería ácido de cloro y entre paréntesis en números romanos 7. Pero el problema surge cuando hay que llamarlo en la nomenclatura sistemática, ya que como hay diferentes números, entonces no se puede decir que es ácido de cloro, porque hay diferentes oxígenos. Si el número de oxígenos fuera diferente, cambiaría el compuesto. Y como el número de hidrógenos también puede cambiar, no hay una forma fácil de llamarla nomenclatura tradicional. Además, por la nomenclatura de sales, veremos que es más conveniente hacerlo de este modo. Hay algunos ácidos que no contienen oxígeno. A estos se le llaman hidrácidos, mientras que a los átomos que sí contienen oxígeno se le llaman oxácidos. Para nombrar a los hidrácidos simplemente se dice ácido, hidr y luego el nombre del elemento. Podemos ver un ejemplo. Esto es ácido bromhídrico. Sale del bromo, entonces en lugar de decir brómico, por ejemplo, se dice bromhídrico. Eso va a ser importante para lo que voy a decir a continuación, la nomenclatura de sales, que es el último tipo de compuesto que vamos a ver. Las sales son compuestos que tienen un metal y un no metal.
También pueden contener oxígeno y se forman por la reacción de un hidróxido y un ácido. Esto parece mucha información, pero toda va a ser importante en la nomenclatura. Por esta razón, las sales son el compuesto inorgánico más difícil de nombrar. Para nombrar sales, primero hay que identificar el ácido del que proviene el no metal. Y entonces se cambia la terminación ico por ato, oso por ito e hídrico por uro. Vamos a ver cómo funciona esto con un ejemplo muy sencillo. El ejemplo de la sal de mesa, cuya fórmula es NaCl. Entonces, primero debemos identificar la reacción de la que proviene. Debe tener el hidróxido, del cual sale el sodio, y el cloro, que debe salir de un ácido. Una forma fácil de identificar de qué ácido sale es tapar la parte del no metal y entonces, incluyendo el oxígeno, agregar la cantidad de hidrógenos necesaria. Como en este caso no hay oxígeno, simplemente el cloro es la parte entera del no metal. Y para que esto sea un ácido hay que añadir el hidrógeno. De este modo se tiene que el ácido es ácido clorhídrico. Y como vimos acá, se cambia hídrico por uro. Entonces el tipo de sal será cloruro. Ahora, en la nomenclatura tradicional se debe mirar los estados de oxidación del sodio, pero el sodio solo tiene un estado de oxidación, entonces la terminación es ico. Entonces, en nomenclatura tradicional es cloruro sódico. En nomenclatura stock será cloruro de sodio 1. Y acá podemos ver por qué en los ácidos solo se usa la nomenclatura tradicional, porque si se usase stock habría que especificar tanto la terminación, el estado de oxidación del no metal como la del metal. En cambio, acá esa información está dada solo con el paréntesis para el metal y el no metal está dado acá. Por último, en la sistemática será cloruro de sodio. Ahora vamos a ver otro ejemplo en el cual sí hay oxígeno. Para nombrar este compuesto vamos a seguir los pasos que llevamos haciendo durante todo el video. Primero se identifican los estados de oxidación, pero hay que ver también de qué ácido sale el no metal. Sale eliminando esto y poniendo los hidrógenos necesarios. En este caso son dos hidrógenos. Entonces el ácido del cual este sale es el H2SO4. Y para identificar qué ácido es ese, se sacan los estados de oxidación del azufre. Son 2, 4 y 6. En este caso vemos que el hidrógeno es más 2 y el oxígeno es menos 2. Entonces tendríamos 8 negativo más 2 positivo y queda faltando 6. Entonces el estado de oxidación que debe tener el azufre en este caso será 6. Por lo cual este es ácido y se diría azúfrico, pero este caso es un caso especial. Se dice sulfúrico. Ahora, entonces, cambiamos ico a ato y tenemos que esto es sulfato cálcico, porque el calcio solo tiene un estado de oxidación. En nomenclatura stock, sulfato de calcio 2 y en nomenclatura sistemática, sulfato de calcio. Esto termina el video de hoy. Muchas gracias por ver.